Distintas voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista. El arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es: un podcast conducido por Max García . Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando escuches esto, que es un nuevo episodio de La Pregunta Es. Yo soy Max García y tengo el honor y el privilegio de estar hablando nada más y nada menos que con Fede Barairo. Aplausos. Fede, comunicador. Hola Max, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar, Fede. Yo de verdad te consumo hace un montón. Desde que estás en la mayoría de las radios, Blue, Urbana y demás, Vorterix, por todos los lugares que has más o menos atravesado, te he escuchado porque soy un gran melómano también en el fondo, así que está buenísimo que podamos tener esta charla, que además estrenaste hace más o menos un mes, ¿no? El documental. Estrenamos, sí, la verdad que sí, será más o menos un mes, un documental de la historia del Quilmes Rock, un festival enorme que tiene Argentina, que volvió ahora hace poquito y que, bueno, se hizo un documental para ir repasando toda la historia que tuvo el festival, los grandes momentos, etcétera, sí. Pero eso habrá sido hace un mes el estreno. Ahí va, ahí va. Acá se conoce el Quilmes también, porque bastantes uruguayos y uruguayas van Y para hablar, allá obvio, olvídate. a consumir Te digo por música. si alguien está escuchando y no conoce, Claro, que aproveche el está momento. en otro lugar del mundo y no tiene ni idea qué es el Quilmes Rock. Es uno de los festivales más importantes de la Argentina y de Río de la Plata a nivel musical. Total. Que fue, marcó un periodo, surgió en un contexto bastante particular, también por eso dio como un montonazo de sentido de pertenencia. Acá en Uruguay hubo uno parecido, que es el Pilsen Rock, que salieron Lógico. medio en los mismos años. Ujú. Vamos a entrar ahí en comparaciones. Hay una película también sobre el festival, No la vi, unos cuantos años atrás. la voy a buscar. Está todo en YouTube. Dura Buenísimo. 1 horita 5, 1 horita 10, ponele. Lo voy a buscar. Y tiene un espíritu bastante similar al del documental tuyo. Pero vamos a charlar Ok. en eso un poquito más Me adelante. interesa. Dale. Como te comentaba al principio de la charla, Fede, ahora vamos a correr un poquito el Fede investigador, periodista, comunicador y demás. Y vamos a charlar con el Fede más melómano, más fanático de la música, el que la disfruta, que sigue estando ahí, me contaste, en primer lugar siempre, lo cual me parece fantástico. Y después viene todo lo que es el Fede más periodista, investigador, comunicador y demás. Dale. ¿Te acordás cuál es tu primer recuerdo musical o ligado a la música ahí aproximadamente? Que habrá sido en tu niñez, me imagino. Sí, sí, en mi niñez total, siempre se lo atribuyo, no sé si habrá sido el primero, pero había un cassette en mi casa que hacía, fue como una especie de recuerdo que fue tomando forma, entonces yo no sé si esto pasó o solamente cómo lo recuerdo, pero Ahí era un va. cassette que se llamaba Musiquitos o algo así. Entiendo yo que era como una especie de ¿cómo se dice? Como de elenco teatral que tenía como, grababa discos con repertorio popular en versiones más tiradas a una instrumentación o una interpretación orientada específicamente a niños. Creo que era eso. Y una canción que es de Rubén Goldín, de la trova rosarina, que se llama El Ogro y la Bruja. Tenía esa canción, integraba ese cassette con ese tipo de encare, ¿no? Y es una canción que sí que me hace acordar mucho, no sé si habrá sido el primer vínculo, pero sí como entender un poco que me guste cómo suena, que me guste una parte, ¿viste? Esperar que venga una parte, que después uno entiende que, bueno, hay una parte de la melodía que evidentemente no sé, me sedujo más que otra. Y es una canción que cada tanto vuelve, que muchas veces escucho en el momento que trabajé en Últimos Cartuchos, un programa que condujeron Miguel y Martín Garabal y Miguel Granados. Y Miguel, bueno, él es de Rosario y Claro. a esa canción él vuelve seguido. Entonces, bueno, es un tema que
al que también recurro bastante. Creo que si de contestarte algo, me va más para ahí. Después me acuerdo que me gustaba mucho Prince de chico, pero no tampoco fui recordando qué canciones eran, pero recuerdo como la sensación más que tal canción, ¿entendés? Qué grande Prince. Aparte tenía todo como esa estrafalaria también que llamaba la atención. Sí, pues yo ni idea. Había una canción en la radio que no me acuerdo cuál era y yo bailaba. Tengo como ese rock set, ¿viste? No sé, cosas muy raras. Pero como de repertorio más popular, así argentino, recuerdo 100% esa versión y más así como si fuese un disco de Mariana Walsh, pero de canciones Claro. como encaradas de esa forma. Mirá qué bien. Acá en Uruguay hubo un grupo que se llamaba Canciones para no dormir la siesta, que de hecho gente Sí, de la cual compartió sus respuestas tiene recuerdos hermoso. de sus primeros recitales o algo así, que fue una banda también enfocada en las niñeces que se escuchó mucho en dictadura militar. Por acá, Claro, en dictadura murió todo en rock. sí, Y claro. ellos aprovechaban a bajar línea dentro de sus canciones para niños. Espectacular. Ahí estaban los padres de Martín Buscaglia, que lo habrás escuchado seguramente, Capo. en Sí, Todo sí, lo se he visto mal. muchas veces. Y sus padres eran los fundadores de esta banda de canciones para no dormir la siesta. Hay Canciones para no videos, dormir la siesta. hay videos en los que está él de niño y todo, Martín, que es un capo, un grosso. Divino. ¿Sabes qué me acordaba? Perdón que profundice un toque, pero Sí. también cosas de teatro. Hugo Midón, ¿conoces? De nombre no. De nombre no. Fue un autor de muchas obras también infantiles, y hay una puntual que se llamó El Salpicón, que tenía mucha música, y la obra la vi en el Paseo de la Plaza, acá, que en Buenos Aires es un lugar así que es como una cuadra entera con diferentes salas. Claro, es tremendo lugar, es tremendo. Que ahí han Sí, estado grosos. Y siguen sí, estando. Fabio Posca, bueno, etcétera. Fernando Peña, un montón, sí, sí. Peña, total, re. Y, y ese cassette de las canciones del Salpicón lo tengo en mi cabeza mucho. Tengo mucha memoria, mi memoria, si querés, lo hablamos. Ahí va. No de la mía, pero de la memoria en esos términos. Claro. Y sí, y me acuerdo muchas cosas, arreglos, momentos. Sí, eso también sería de las primeras cosas Qué que bueno. agarré. Ya arrancaste recontra pro. Y primer cassette o CD que hayas tenido, ya sea regalado o comprado o algo de eso. No Además de sé este si. que me mencionás de la Trova Rosalita. Sí, más saliendo a cosas más. mm, no sé, me acuerdo que mi tía me los grababa, digamos, no es que yo los compraba ni mi familia. Un beso a la gente que se encarga de catalogar y de vender la música en formato físico en ese momento, pero bueno, me los grababan, ¿viste? No los podía comprar. Claro, claro. Viene esa tía Eh, haciendo una curaduría musical. 100% tal, responsable de muchas cosas. Y me hacía como algunos compilados. No sé, Soda Stereo es una banda que sonó mucho en mi casa, Los Redondos también. Bien, bien. Recuerdo de uno y uno, de Canción Animal, de Soda, que lo tenía en cassette, y El Lobo Suelto Cordero Atado de Los Redondos, Discaso los dos. o alguno de los dos. El que tiene etiqueta negra, no me acuerdo si es Lobo Suelto Cordero Atado, pero me acuerdo que el otro día fui a un programa acá en Vortex y lo contaba que descubrí el solo de Sky de etiqueta negra más de grande, porque como eran cassettes grabados no entraba todo el disco, entonces Claro. venía etiqueta negra, y creo que era la parte de no hubo caricias para su y hasta ahí Terminaba ahí. hasta los 15 años escuché hasta ahí etiqueta negra. Hasta ahí, hasta ese momento de tu vida, eso duraba la canción. Sí, sí, terminaba así de una manera abrupta, pero bueno. Qué bien, qué bien. Y ya que comentabas recién toda esa cosa de la memoria musical que tenés ahí, ese don. Alguno, viste, alguno capaz que no se acuerda el nombre o alguna fecha importante, pero sí se acuerda de algún dato así, de alguna pasión, lo cual me parece fantástico igual. Total. Eh, ¿Cuándo fue que apareció esa primera vez de que querías buscar esa info extra? Porque vos, Mm, en todas tus columnas, además de dar data, de tirar data, tratás de buscar ese datito extra que no consigue todo el mundo, o esa info extra que capaz no la saben todos. En algún momento tuvo que está surgir bueno. una de yo esto acá tengo que experimentar un poquito más.
¿Recordás Buenísimo. cuál fue una de esas primeras veces? Sí. Yo trabajé con o sea, profesionalmente, o cuando empecé a hacer contenido, que luego se volvió algo más laboral, Claro. pero agarré una temática que era la cuestión del sampleo, de agarrar o de contar cómo X artista tomó una muestra, un fragmento Sí. de X canción para incorporarlo en su producción. Bueno, eso recuerdo perfecto que el disco Play de Moby venía con los créditos, eh, o algunos de Fatboy Slim. Ahí va. Entonces eso como que, che, esto está, ¿qué dice? ¿Quién es esta? ¿Por qué dice esto? ¿Quiénes son? Vamos. Bien. Eso me parece como un primer así chispazo de encontrar eso, de investigar, de no entender si era un choreo, si no, o Claro. qué era, si estaba bien, eh, ese tipo de cosas. Y después hay una página que es súper copada que se llama whosampled.com, La que es quien conozco. los amplió. Es tremenda. Y es tremenda porque es como muy intuitiva y vos buscas la canción y te dice, este tema lo sacó de tal lado en este minuto. Y bueno, en un momento también descubro esa página y me hago como un usuario y empiezo como a postear cosas, no sé cómo se dice, pero como a generar artículos que tenían que ver con Claro, vos empezás a jugar la subir canción, pero contenido ahí a esa página, como tipo una especie de claro, letterbox, pero con lo que vos investigabas. exacto, como una comunidad y bueno, así como yo encontraba algunas que me copaban, seguramente alguna habrán encontrado algo que puse yo, Claro. que tenía que ver sobre todo con estos discos que te digo, de Fatboy Slim y de Moy. Entonces medio así, medio como una cuestión más de curiosidad en un momento de tener el disco físico, de cuando llegó internet o cuando yo consumí más internet, encontrarme con esa página y eventualmente años después de retomar una idea que había hecho para mí y hacer un contenido poniendo la cara y hablar de eso estrictamente, que en ese momento que decidí hacerlo no había mucho contenido de eso, así es, hoy capaz de scrolleas en TikTok y aparecen ese tipo de gente Claro. señalando acá, gente señalando acá porque tal tema se sacó de tal, está buenísimo. Claro, sí, sí, sí. Y es como la gente está mucho más ávida de jugar con eso, de detectar, de parar la oreja más. En ese momento que lo empezamos a hacer o que lo empecé a hacer, me entusiasmó por ese lado y también prendió. eh, Así que bueno, para contestarte algo voy a ese recuerdo, porque es como una especie de arco de lo que después terminé estrictamente, eh, pues terminó siendo parte de uno de mis trabajos. Claro, claro, tiene como esa brecha. Hoy más o menos laburás un poco de eso. ¿Y tu primer recital a qué edad fue? Más o Mm, menos. El mío fue el primer Quilmes y ya estamos un poco entrando en tema. Creo muy que yo bueno. tenía como 17 por ahí y llegué y justo estaba tocando Pal Pandolfo, que a mí me gustaban mucho los visitantes y hago, mirá qué Divino, loco estoy viendo a este chabón. Solo, crack. además, me regaló la entrada una persona que yo quiero mucho, que para mí es como mi papá musical, que aprendí muchísimo de música con él. Ujú. Me las regaló, me dijo, toma, anda. Y yo fui solito, agarré mi Los mochila, fui, me senté ahí tranqui, disfruté un montón de música. Claro, banco ir solo a shows. está buenísima la experiencia. ¿Vos A full. recordás cuál fue el tuyo? Eh, Algunos de los Cadillacs, creo que Luna Park. Tremendo Me lugar parece que además. sí, si no, no es época de. Capaz estoy pifiando, pero época de la marcha del brazo solitario, Ahí va, sí, sí. entrados los 2000. Y el que tengo así como un recuerdo más oficial de ir yo eh, es Bersuit en el Luna Park también, en el momento que estaban sacando la Argentinidad del Palo también un poquito más, bueno, más o menos en esa Claro. época, 2003-2004. Me acuerdo que estuvo Manu Ginóbili en Uf, el estallido, en el escenario saltando, que venía de salir campeón olímpico. claro. Eh, y eso me acuerdo del estallido, se viene el estallido y a que aparezca Manu ahí sacado. Qué flash. Sí. Y yo tenía una ubicación rarísima, muy arriba de todo, al lado de una columna, era como casi como no ir. No, Pero bueno, igual estuvo claro. bueno. Claro, claro. Decir que el Luna Park me dio zafa, viste, pero qué cagada igual. Sí, no, Luna Park lo vamos, pero
pero justo me tocaron esas, no sé, no me acuerdo. Una cagada. Tengo un par de respuestas acá de gente de sus primeros shows. Guns N' Roses, River en el 93. Tremendo Resi, tremendo. Wow. Andrés Calamaro, que viene ahí. Cuando no era un Gil, me aclaran, vale la aclaración. Bueno. Festipunk de Barrios, me pusieron barriales. Internacional, Rasmus en el 2006. Bueno, acá me ponen canciones para no dormir la siesta que te mencionaba al principio. Sirio y los persas. Fito Páez. No te va a gustar. Acá son bandas de acá uruguayas, ¿no? No te va a gustar. La Chancha. Sí, boludo, me está cargando. Después de Offspring en Ferro. 11 tiros. Crack. Animal en la época de Animal 6. Deftones. Tremendo buen recital Deftones. Para ser el primero. La banda de mi viejo. Zoom 41. Ataque 77. La abuela Coca. Roxette, que mencionaste recién. King Sabina, los 4 pesos. Unas cuantas. 4 pesos por mí. Sí, y yo también estoy pensando que seguramente habrá sido alguna bailanta también, alguna cuestión más de cumbia. Dentro en esa época. Claro. Un La Nueva Luna, un Leo Mattioli, que tuve la suerte de ver. Bien. Yo a La Nueva Luna lo vi en vivo. ¿Cómo sonaba La Nueva Luna, Oh, mamá. Ese violero era un hermoso. demonio. Sigue tocando ahora él. Claro. El mago y la nueva, sí, el mago. No, La Nueva Luna. Bandón. Locura total. Bandón. Aparte son como 78 arriba del escenario, ¿viste? Sí. Como mega banda. Golazo. ¿Cómo te diste cuenta que tenías que empezar a laburar un poco de esto? O que eso que empezó una pasión, de repente se convirtió en un laburo. Capaz que no es que, tengo que laburar de esto, sino que de repente como, che, esto se tornó un laburo. Sí, pasó, la verdad. Lo vinculo más a mí me gustó siempre, bueno, y tiene que ver con esta cuestión de la técnica del sampleo. No sé si tan directamente, pero me gustaba siempre, o me empezó a gustar. Nunca tuve Play ni nada de eso. Entonces, como que mi ocio pasaba por hacer este tipo de cosas. Y claro, me iba gustaba más por la antropología musical, digamos, una cosa así. Sí, o en general, o tampoco que soy no, pero había una curiosidad. ¿no? Pero claro. como que bueno, no es que me sentaba a leer, no sé qué. Pero sí, me gustaba hinchar las bolas por ese lado. Si estaba en mi casa, porque también estaba mucho en la calle, pero si estaba en mi casa, sí, mi ocio era, no sé, encontré un programita de edición que se llamaba Gold Wave, algo así, y me gustaba, me grababa y entendía, como que empecé a entender un poco cómo era una onda de audio, cómo se editaba, cortaba, pegaba. Pero eso me empezó a gustar bastante. Y bueno, la técnica del sampleo entendía, o seguramente me sedujo un poco porque de alguna u otra manera tiene que ver con eso, con cortar y pegar. Sí. Entonces empecé como a editar cosas y me gustaba eso, empecé a escuchar radio, me gustaba la artística de la radio, quiero decir, los separadores, las aperturas, las promos, cómo entraban, el lenguaje que había ahí. Y eso sí se transformó en un trabajo. O sea, empecé a trabajar de operador técnico, digamos, de la persona que está atrás de la consola en una radio, bien. Y en paralelo editaba cosas. A mis amigos les pedía que me graben alguna cosita y lo armaba, cosas más tipo, como si fuesen sketchcitos o cositas así más de ficción. Y después tuve un programa con amigos, así que pagabas un espacio en una radio en internet, más alternativa, y le hacía la artística y pagaba el espacio haciéndole la artística a la radio. Bien. Y eso después lo puso el que hacía la artística del programa de Pergolini, que se llamaba ¿Cuál es? Acá en Rock and Pop, era la radio en ese momento, y formo parte de lo que después termina siendo el equipo de artística de la radio Vorterix, claro, que es como un desprendimiento de ese programa. Empecé haciendo artística de radio, y eso sí se transformó en un trabajo, y creo que eso sí fue como, che, acá me gusta esto. Y en paralelo pasaba lo otro, esto que te digo de los amplios y todo, entonces en algún momento como que confluyeron las dos cosas, y en vez de editar algo para que salga al aire locutado por tal, dije, bueno, capaz lo puedo editar también. Claro, lo hiciste para vos, en vez de hacerlo para otro, que era algo que ya venías haciendo. Sí. Entonces se transformó en algo que era como más una sección más
de ritmo más que de información, necesariamente. O sea, me importaba más que cómo está contado que lo que estoy diciendo. Y después eso, empecé a hacer cosas de sampleo, como, che, este tema del tal año, lo sampleó esta persona en tal año, fin. Y después eso me empezó como a generar algunas preguntas. Entonces, bueno, para este chabón que estoy citando es argentino, capaz que se copa, y era Emanero, me acuerdo. Claro. Entonces le mandé y Emanero, el artista empezó como a involucrarse en la sección. Entonces a eso ya se transforma en algo un poquito más grande. Claro. Y después se pone un poquito más grande. Después el artista, en vez de que me mande un audio, nos juntamos y grabamos. Y después, bueno, y así. Y ahí empezó ahí empecé a entender que había que avanzar. Claro, se fue avanzando solo entonces el camino más o menos de esto. Sí, sí, le puse mucho, pero sí, obvio. No Claro, fue que las dije, cosas quiero de trabajar milagro acá. no suceden, ¿no? Venías ya laburando un montón y Sí, de claro. golpe te diste cuenta que el terreno era más grande del que venías laburando. Exacto. Sí, que había paño, ¿viste? Como, bueno, che, acá capaz que se puede hacer algo. Y bueno, se pudo. Qué crack. Emanero un crack además. Sí, un crack total. Un abrazo grande, le mando. Siempre total. hablo, sí. Volviendo un poquito a ese primer recital o esos primeros recitales que viste. ¿Qué recordás de ese momento? Buenísimo. El quilombo, ¿viste? Como el quilombo, los ruidos, las cosas. No entender por dónde entrar, no sé, Claro. si la entrada que tengo será trucha o no, ¿viste? Ese tipo de cosas. Sí, hay algo ahí que me copa, y hay algo que me copa desde ese día, que es el momento del apagón, el momento en el que alguien dice, bueno, entiendo yo, del otro lado del escenario, con algún handy o con no sé qué, sí, estamos, sí, bandas y luces, y bueno, dale, hacemos. Y alguien toca un botón y el recinto ese donde va a ocurrir se apaga por completo y toda la gente Claro, ese momento me ha gustado desde ahí. O sea, porque es algo que me gusta a día de hoy. Vaya a ver una obra de teatro o a un concierto, que generalmente los conciertos es donde está más subrayado ese momento. Claro, se siente más la euforia de la gente. Sí, porque o sea, todos sabemos qué va a pasar, pero así todo nos sigue como maravillando, ¿viste? Es loco. Claro, sí. Y recuerdo eso. Yo acá tengo algunas respuestas. Acá ponen a uno el de canciones para no dormir la siesta. Me llevó mi vieja, fue un teatro chico, nos hicieron jugar con toda la gurizada y demás. El de Erasmus, acá que los padres la acompañaron a la puerta y le dijeron disfruta, pórtate bien. Y la persona me pone grité, lloré, salté, canté. Acá Divino. me pusieron, me enteré que estaba embarazada en ese recital que fue en el de Charly García en el Teatro de Verano. Wow. Después acá pusieron nunca me cagaron tanto a palos como en el Pogo por primera vez. Fue atrapante, era muy chica, me deslumbró. Una persona que se dislocó el hombro en el Pogo también. Nada, muchas cosas. ¿Cuánto? Sí, yo en ese primero no estuve en el Pogo porque fui, ya te digo, a una butaca. Pero después sí, obviamente me pasó de todo en ese contexto. Ahí va, sí, no lo dudo. ¿Y lo más loco que hayas hecho para ir a un reci? Buena pregunta. Estás afilado. Me cuelo en un... Te cuento dos, una más chiquita. Me colé en la fiesta de fin de año de La Bancaria, que es como el organismo que nuclea todas las entidades de empleados que trabajan en bancos. Okay, sí, hace una fiesta de fin de año como suelen hacer los lugares. Claro, sí. Bueno, yo no trabajo, no sé si me preguntaste, pero si querés preguntarme si trabajo en un banco, capaz. ¿Laburás en un banco? En mi puta vida trabajé en un banco. Ok. Pero conocí a gente te colaste la fiesta igual, bien vos. Pero no solo eso, fui de traje, tipo, a ese nivel. Porque ¿sabes quién tocaba? ¿Quién? Los Decadentes. Claro, tremenda fiesta. Y no, es tremendo. Cerraban Los Decadentes, tocó Raúl Lavie, me acuerdo. Palito Ortega, muy arriba. Claro. Espectacular. Bueno, esa es una. Y otra es que también, no me colé, pero pude entrar o ver un concierto de Gustavo Cerati que dio gratis en un cruce de acá
una arteria que es Figueroa Alcorta y Pampa, acá en Buenos Aires, un show gratuito en la época de Ahí Vamos, para 200 y pico mil personas terminó siendo ese concierto. Fue previo, me parece, a que vuelva Soda, si no digo mal. Y estuvo Spinetta, por ejemplo, invitado, fue como muy, muy arriba, y había como un pequeño VIP chiquitito, y logro conseguir que me inviten ahí. Y fui con un amigo, con Matsorama, que es también un creador así. Un crack el Matsorama, acá se consume también. Cordobés, sí, obvio, hermoso. Saludo. Crack. Y con una amiga de él. Y nada, no podíamos creer que estábamos ahí. Me acuerdo de que Gustavo le decía feliz cumpleaños a la hermana, y la persona que yo tenía al lado dice gracias, no sé qué, como que yo estaba muy en un momento, en una situación muy íntima del equipo, claro, de él, me acuerdo estaba Benito, muy chiquito, o sea que fue el año 2007. Pero no me colé, tenía invitación. Pero lo que sí quise hacer después era como, vi que después del concierto, que fue impresionante, todos se enfilaban para un lado, tipo como lo que yo entendería hoy que es un after o algo así, o ir a saludar a los músicos, y nosotros nos miramos y dijimos, vamos. Bueno, ahí no llegué, ahí va. Claro. Un seguridad de 4 metros 20 me dijo, no, váyase, señor. Hasta acá llegaste, pibe. Hasta acá llegué, que fue un montón, igual, lo recuerdo que... Claro. Gran show. Un montón. Tremendo, tremendo. Tengo algunas respuestitas de la gente que son muy divertidas. Dale. ¿Qué fue lo más loco que hiciste para un recital? Una de las mejores respuestas, buscar laburo. Es claro, bueno, hay gente que se anota para hacer... ¿cómo es? Para ir recolectando cosas no sé, en Lollapalooza, lo conozco gente que... Claro. Que se postuló para eso, para ir a ver a no sé quién. Sí, sí. Yo en mis 20s, de los 20 como a los 24, laburé en Lichi. Gol. Tanto en el local como cubriendo shows. Entonces curtí un montón de festivales. Desde los Pepsi, los Quilmes, Personal Fest. Total. Unos cuantos. Buenísimo. El toque de los Josen ahí cuando cortaron Rodríguez Peña. Sí, me acuerdo. Firmas de autógrafos en el local, de ahí el auge de cuentos borgianos. Mirá, qué bueno. Un montón de cosas. Felicidades, era el disco. Felicidades. El que revienta. Claro, que hicieron la firma en disco ahí en el local de Rodríguez Peña, no en el de adentro de la Bona Street, sino el que estaba enfrente, afuera. Muy bueno, boludo. Espectacular. Bocha de gente. Tiraron un vino en la alfombra. Fue medio un caos, pero fue tremenda experiencia. Acá voy a contar las respuestas de la gente. ¿Qué fue lo más loco que hicieron para ir a un recital? Robar los vueltos para comprarme la entrada. Pagar mucha plata, pero siempre terminó valiendo la pena. Casi 48 horas seguidas en la puerta para ver la prueba del sonido y llegar a la primera fila. Hay uno que está buenísimo. Lo voy a mencionar porque este es de un amigo mío, se llama Nelson, que es un crack. Lo conocí dentro del mundo de los recitales porque yo fui muy carajero en mi juventud y curtí mucho carajo, que había una comunidad tremenda. Y me ponen... La Mega sorteaba entradas. No me acuerdo para ir a ver a quién. Bueno, la Mega sorteaba entradas. Era por unas cosas de preguntas y respuestas. Esta persona escuchó un programa, pero no llamó. Al día siguiente fui a la radio y dije que había ganado. Un ladri. Total, seguramente me buscaban y no lo encontraban. Pasó. Se pusieron a buscar. Nunca me iban a encontrar en los registros, pero para no quedar mal me dijeron, capaz se traspapeló. Y así tuve mis entradas para ir a ver a los Stooges. Excelente. Increíble. A los Stooges encima, ¿viste? No cualquiera. No. Y la persona que ganó fue a buscar a la radio a buscar las suyas, y no se comió un sapo tremendo. Bueno, puede capaz pasar. Que le dieron otras, ¿viste? O capaz que le dieron otras. Bueno, un abrazo a Nelson. Buena banda, carajo. Tremenda experiencia. Crack. Así que un genio. Un genio. Y ahora ya entrando a lo que es el terreno ahí de los festivales. ¿Cómo surgió la idea esta de hacer un documental sobre el Quilmes? Además, te escuché decir en varias entrevistas que también estabas como en esa brecha
o en esa cuerda floja de no caer en una publicidad, por obvias razones, ¿no? Que no debe haber sido nada fácil. ¿Cómo, cómo surge la idea del documental o la necesidad de querer documentar ese festival? Bueno, supongo que los organizadores que son Pop Art, la productora Pop Art, que creo que de hecho era la productora de Cuentos Borgianos de ese disco, no, capaz que estoy pifiando. Claro, no, sí, lo fue. Creo que lo fue durante unos años. Ese disco creo que lo produjo Pablo Romero de Árbol, ¿no? Sí. Precioso disco, además suena divino. Sí, me re gustaba. Cuenta despacio, me acuerdo de Si Morir, Felicidades, Felicidad también, buena canción. Té Verde. Sí, Abril escribe, Bueno. compone muy bien, es muy buen escritor. Sí, re. Oh, perdón que me fui. Entonces supongo que los organizadores, que son Pop Art y Cerveza Quilmes, bueno, habrán decidido eso, que era el momento de, en este regreso, este nuevo regreso del Quilmes Rock, contar la historia. Porque es un festival que, como decía antes, y como muchos que escuchan el podcast deben saber, donde pasó de todo, ¿viste? Y yo venía trabajando en paralelo con Pop Art en un podcast que se llama Juntar a los Mejores, que es un podcast que también lanzaron como para recapitular algunas cosas de la historia y para hacer algunas entrevistas. A mí me tocó algunos episodios hacer como un contenido no tanto de entrevistas, sino más de eso, de contar en primera persona algunos momentos. Bien. Y eso lo hice para el podcast de ellos. Entonces eso me dio como un conocimiento bastante cercano con lo que es el archivo del festival, digamos. Estoy hablando un paso antes de la gestación del documental. Con lo cual, cuando cae esta idea del documental, Matías Loizaga, un promotor muy, muy importante acá de la región, te diría, que trabaja en Pop Art hace muchos años, sugirió mi nombre como para que la persona que dirija el documental sea yo, que venía de trabajar este podcast, que venía de ver mucho el archivo. Claro. Después me di cuenta que lo que había visto era una porción bastante chica de lo que había realmente el archivo, pero eso es después. Pero sugirió mi nombre para que lo dirija, digamos. Hiciste un poco todo, además. Porque Sí. guionaste, produciste, editaste en una maratónica sesión de un mes. Que después me cuentes eso. Tal cual, fue un mes. 17 de diciembre, 17 de enero. La edición. La edición, digamos, de guión se dice, ¿no? Como el ritmo que va. El ritmo que yo estoy acostumbrado a editar porque edito mis contenidos. Claro. Entonces, encontrar el ritmo de la edición me lo propuse, me parecía que quería que tenga mi sello, no por mi sello, sino porque me gustaba, o sea, confiaba en que eso iba a ser bastante un valor, Sí. cosa que creo que después terminó ocurriendo. Entonces, esa edición de guión de cómo se van intercalando los testimonios, el ritmo que tienen, las canciones que entran, eso lo planteé en ese mes maratónico. Pero bueno, y cuando pasa esto de sugerir mi nombre, el equipo, digamos, de producción, que es Juan Parodi y Gustavo Neistat, ahí los conozco y bueno, y nos ponemos un poco a pensar en equipo cómo hacerlo, ¿viste? Claro, que eso habrá sido lo más difícil, ¿no? Porque tenés un montón de material de archivo. Exacto. ¿Cómo Y fue que ahí arrancaron? ¿Te sentiste en un momento como abrumado, como, che, tengo un montón de cosas, ¿por dónde mierda arranco? ¿Cómo lo manejaste? La verdad, te juro que no, que lo tomé con una calma que no tengo en general. Por ahí tengo que hacer una story y me pongo tenso, pero acá no me pasó. No sabría explicar bien, porque capaz que era porque tengo un vínculo con el festival. Claro. Más emocional, por haber ido un montón de veces, por lo que sea. Pero sentía que una vez que hablé con ellos y les dije, una vez que yo, si lo hago, me comprometo, digamos, soy una persona que si está, lo hacemos y se compromete con eso, digamos, y hace lo que tenga que hacer para que, si yo dije que esto iba a estar en tal fecha, esté, digamos, Claro. no soy una persona que en el medio, no, perdón, pasó, me fui, justo pasó esto. Claro. Soy bastante estricto conmigo para hacer las cosas por las que me comprometí. Y después, bueno, sí, empezó a gestarse un poco la cosa. A mí me parecía el guión, por ejemplo, del documental, lo armé con Sebastián Chávez, que es un periodista de la Rolling Stone, Sí. Y de La Nación, y un periodista de música que tiene un newsletter que se llama Desprolijo, que está buenísimo.
y con quien no había trabajado nunca, pero siempre leí y siempre en algún momento como nos cruzamos y nos tiramos una buena onda. Pero sí me parecía que estaba bueno encontrar una estructura más fina, digamos, a la hora de escribir un guión para que no sea una sucesión de anécdotas. Ah, ok, sí. Estrictamente, ¿viste? Sí, Más sí. allá que obviamente cada banda tiene su historia y su vínculo y la vez que le pasó tal cosa y que eso tenía que estar, lógico, pero como que sea algo un poco más dialogado con la época, que arranque desde la crisis de 2001, que eso un poco deviene que no puedan, los productores no puedan traer bandas de afuera, entonces Claro, un también... poco el contexto que es fundamental para el auge o el sentido de pertenencia del festival. Exacto, y los discos que salen en esa época, ¿viste? Los discos de Intoxicados, los discos de Babasónicos, de Las Pelotas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y cómo de repente se empieza a cocinar eso, ¿viste? Y entonces un poco pasó eso, presentamos como un guión, como una especie de, bueno, queremos arrancar por acá, me parece que tiene que estar bueno esto, y eso pasó, y la verdad que eso pasó todos los filtros, digamos, después en el medio van apareciendo cosas, gente que puede dar la nota, gente que no, gente que Claro. por algún motivo está, también como se hizo en la última parte del año pasado, todo, había mucha gente que estaba, o que ya estaba de vacaciones y que no podía dar notas, o que estaba de gira no sé dónde, o que... Entonces, eso también fue un desafío, pero sí, lo fuimos gestando desde ese lugar y quería que sea eso, y que obviamente iba a ser un festival, un documental de promoción o de que iba a tener un vínculo con una marca, digamos, y eso eh, condiciona un poco la cuestión en Claro, algún sí. sentido. Sí. Pero no sé, creo que entendiendo, y a mí me interesaba que aparezcan los productores, digamos, que el dueño de Pop Art, que nunca dio una nota, que es Roberto Costa, Claro. uno de los socios fundadores, hable de cómo organizó el primer festival, a mí me parece súper interesante. Está Y buenísimo, está buenísimo. lo mismo con Martín Ticinese, que hoy es el presidente de Quilmes. En ese momento, en 2003, era alguien que trabajaba en marketing y que también eh, dijo, bueno, hagámoslo. Y también hay una historia ahí. A mí me interesa pensar eso. Eh, entonces, obviamente, esos testimonios están adentro del docu, pero me parece que estuvimos bien con lo institucional, como que está ubicado en un lugar que a mí me parece lo lógico, digamos. Y también es una marca Quilmes que tiene mucho vínculo con la música, digamos, no Sí. es una cosa que ayer se les ocurrió hacer un festival y de repente hay que buscar una épica que no tiene. No, pará. Charly García protagonizó una publicidad, Cerati también, Claro, en su claro. momento, ¿no? Entonces, bueno, o sea, capaz no hay año para que esto no sea un infomercial, ¿viste? Eso me lo Claro. destacaron mucho. Sí. Eh, Después está el que dice, me di cuenta que es una publicidad. Bueno, amigo, toma un premio, ¿sí? ¿Qué querés? Sí, más vale, el documental de Coachella también es un documental que promociona un montón de Claro, cosas. obviamente, no deja de serlo, pero Sí, entonces el guión como que lo trabajamos de esa manera. Ya entendíamos que había momentos que iban a estar, y esto está bueno, capaz. Con Seba nos propusimos encontrar como un conflicto, ¿viste? E ir a la búsqueda de que los organizadores den el visto bueno para que el documental encuentre un paso en falso, digamos, que no siempre es fácil, ¿viste? Porque, claro, sí. eh, Y aparte y, a- no lo toman bien siempre como mostrar un poco una falla o un conflicto también. Eso. y bueno, claro, eso también se charló bastante, insistí, eh, y bueno, sí, encontramos como una manera de nosotros es una interpretación que tiene el documental y como que lo buscó narrativamente desde este lado, que es un festival que nació en un contexto de crisis, que sentó las bases en la música nacional, que después abrió el juego para que vengan Aerosmith, Claro. Velvet Revolver, bandas internacionales, que jugó fuerte, que no sé qué, todo con una clara búsqueda así más rockera, si querés, como lo que quiera decir eso, pero como más así. Hay una edición en donde el festival está un poco más nutrido por ciertos hábitos de consumo que, no sé, vino Jack Johnson, por ejemplo, Mm. que me encanta, y fui a ese show, de hecho, que fue en Jeva, 2011, pero el docu lo que trata de contar
finamente es como eso es tomado como, si bien fue un éxito de entradas, de venta de tickets, como una especie de desvío en la búsqueda de la identidad del festival que venía construyendo todo esto que Claro. el documental te viene proponiendo. Sí. Entonces, ese punto ahí medio de fragilidad en la historia del festival, vamos a decirlo así, Claro. se retoma cuando la edición siguiente traen a la mejor banda de rock del momento, que es Foo Fighters. Entonces arman un yo lo tengo acá, mirá. ¡Wow! Un DVD retrucho. Espectacular. Con el logo de Vorterix también. Claro. Claro, espectacular, buenísimo. Haber sabido, te escribí y me contaba. Ay, te lo pasaba. Fui los 2 días. Entonces, el que no llovió, ¿los el 2 días? de HMT y el de los Arctic. Boludo. ¿Y se ve bien en HD? Se ve bien, se ve bien. Uy, boludo. Está en los comentarios de Gustavo Olmedo y Dani Charlatán, está ahí. Sí, claro, bueno, sí, total. Bueno, yo trabajaba, en Vorterix estaba... Claro, estabas laburando en ese entonces. 2012, el primer año de Vorterix, debe haber sido de las primeras transmisiones, abril 2012. Y yo fui el día de Arctic Monkeys y se largó a llover con todo. De hecho, el documental está Dani, que vino como a dar testimonio de eso y de otro montón de historias. Entonces, como el festival da paso en falso, entre comillas, y al año siguiente dice, no, pará, esto era el Quilmes Rock, que venga la mejor banda del mundo, que son los Foo Fighters. Claro. Te hablo en términos de guión, ¿no? Después, por ahí lo sentas a los dueños del festival y te dicen, nada que ver. Claro, Pero, seguramente. Hola, yo soy Max, productor y host de La Pregunta Es. Antes que nada, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. Si te gusta el podcast o lo que estás escuchando hasta el momento, no te olvides de seguir al podcast en todas las redes sociales como @lapreguntapodcast, suscribirte, campanita, comentar, compartir y demás, que ayuda un montón a que el podcast siga creciendo. Y si querés formar parte del podcast, La Pregunta Es, y querés contribuir para que se puedan hacer más y mejores episodios, puedes hacerlo desde el enlace que se encuentra en la descripción de cada uno de los episodios, sea por el medio que lo estés escuchando. Desde ya agradecerte, muchas gracias por escuchar, por seguir hasta acá. No te vayas, que queda la otra parte del episodio. Nos escuchamos luego. Bye, bye. Acá hubo en esos años también, que lo charlábamos un poquito antes de empezar a grabar, el festival Pilsen Rock, que era como el mismo espíritu. Pero bueno, acá esa clase de eventos ponen un poco en jaque la situación, porque primero por una cuestión demográfica, que en Uruguay es muchísima menos gente que en todo Buenos Aires. Entonces hacer un festival así requiere de un montón de esfuerzos, de cosas a pensar, de cuánta gente va a venir, dónde lo hacemos. Y el Pilsen Rock no se hizo en la capital de Uruguay, que es Montevideo, sino que se hizo en Durazno, en otro departamento. Imagínate todo en revuelo, como en la mayoría de los países, viste que la mayoría de las cosas suceden en la capital de ese país. En las otras provincias o en la periferia no hay tanta actividad cultural, musical y demás. Se limita un poco. Y Durazno es una localidad que se hace un festival de folclore de muchos viejos. Imagínate como que el Quilmes Rock lo hagan en Tucumán, en Jujuy. Hubiese sido tremendo revuelo para Tucumán o Jujuy. Bueno, lo fue con el Cosquín. Claro, lo fue con el Cosquín. Exactamente eso. Algo así, que se hace también acá el Cosquín. Sí, claro. Versión uruguaya. ¿Dónde no se hace? ¿Dónde no se hace, verdad? Y el Pilsen Rock entonces marcó como un precedente fuertísimo. Se hizo en el 2003 también, duró como 10 años. No trajeron muchas bandas internacionales como allá. Creo que la primera banda la traen como en el 2009, que son los Pixies. Pero ya era como la cuarta o... Sí, acá en el Quilmes pasó lo mismo. O sea, estuvo Dito Tenhauser, estuvo Café Tacuba, Paralamas, pero hasta el 2007 no pasa que esto que te digo, Velvet Revolver, Aerosmith, claro, como un peso así zarpado. Claro. 2009, 2007 está más o menos cerca. Ahí va, sí. Acá estuvo hasta el 2010 el Pilsen, que trajeron a Queens of the Age también y demás. En el 2008 no se hizo. Bueno, el documental se puede ver en YouTube. Después te paso igual el link para que boludo, pasame, porque tiene un espíritu bastante similar al tuyo, porque también habla la gente que organizó el festival desde su perspectiva. Excelente. De cómo nace la curiosidad de hacer un festival, por qué un festival de rock y no un festival de cumbia, pleno folclore, que es la mayoría de la música que se escucha acá en el Uruguay, más allá de que hay público rockero. Y además cuentan sus experiencias gente que participó del festival, que eso está bueno.
Espectacular. Gente de público me refiero, no solo los músicos, ¿no? Eso Buenísimo. está buenísimo mal. Y hay registro en video, te habla gente que habilitó el patio de su casa para que pongan una carpa, ¿viste? Esa clase de cosas. Excelente. En un pueblo de un departamento que no tiene mucha actividad y que de golpe el festival se esperaba, tipo 40.000 personas, y fueron casi 200.000 personas en la primera edición del Quilmes, del Pilsen Rock acá en Uruguay. Fue tremendo, nunca hubo algo tan grande y tan masivo a nivel nacional. Fue como un Woodstock en el Uruguay. ¿Qué año fue eso? 2003. Mirá, justo también, 2003. Igual, por eso, o sea, corrían en la misma línea. Y las bandas que tocaban en el Pilsen Rock también era como la onda más alternativa, nueva, distinta, que estaba sonando en el momento. Tipo Los Babasónicos, Carajo, bueno, Cerati solista. No sé, todos los artistas que venían ya sonando, pero haciendo algo diferente, que sonaban en el Quilmes, también fue como una cosa acá también. Bueno, La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, que han tocado también allá en los Quilmes, en los Pels, un montón de festivales. Acá también ya estaban como recién arrancando, a pesar de que ya sonaban en las radios, ya llenaban lugares y todo. Está buena esa carrera en paralelo que corrieron los dos festivales. Boludo. Porque son en el mismo periodo, como con el mismo espíritu. Entonces, lo voy a ver. Miralo, pues, hagan un crossover, está buenísimo. Sí, por mí, estoy contra. Muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo fue la edición maratónica de un mes? ¿Ya entraste sabiendo cómo querías que fuese? Ya así, ya que tiene el guión como bastante armado, que sea, tenemos esto, vamos a empezar acá, tenemos este conflicto y vamos a terminar acá. Vos ya, más allá de todos los años que tenías de edición encima, ¿estabas como centrado o como, me siento, lo edito tal y lo saco? Lo mejor que me pasó fue cuando terminamos de grabar las notas y no tenía nada más que hacer que editar. Eso fue lo mejor que me puede pasar es para editar y sobre todo sacarlo en tiempo récord, pero que tampoco sea la primera versión. Quiero decir, cosas que fui armando, cosas que a veces a mí me pasa, por ejemplo, vas editando algo, te gusta, pero mañana capaz que no te gusta tanto, porque en realidad esto que era 1, 2, 3, capaz que es 2, 3, 1, ¿entendés? Claro. Y eso, antes de abrirlo a otro, me gusta como tenerlo ahí, pensarlo, capaz lo consulto con alguien más cercano, pero no es que llamo a los productores y digo, es esto. Entonces tener ese margen también en un tiempo medio que no existía, ese margen para editar y darle como un aire como para decir, bueno, ¿será esto lo que quiero hacer? Pero sí, al tener claro desde dónde hasta dónde, eso fue vital, te diría, para poder hacerlo en tiempo récord. Y también un ejercicio que tengo bastante asimilado o que perfeccioné o que vengo trabajando y en el que me siento cómodo, más allá que obviamente es toda una responsabilidad y lo asumo de esa manera, es hacer las entrevistas, que hice la gran mayoría de las entrevistas, en donde también el ejercicio que tengo es como entender un poco, primero más o menos, más allá de lo que diga o no diga, entender un poco el chabón que viene, se sienta y en qué onda está, por dónde puedo ir, lo que tenés pensado un poco lo tenés que tener ahí, pero también capaz que en alguna respuesta tenés, digamos, no quería hacer un cuestionario. Claro, una escucha más activa porque puede salir una pregunta de una respuesta. Exactamente, más allá que todos los artistas tuvieron las preguntas que teníamos previstas antes de grabar, algunos las leyeron, otros no las leyeron, pero eso lo hice más que nada porque me lo pidieron. Si fuese mi manera de trabajar estrictamente, le daría como un vistazo y después en la entrevista haría como eso. Y al estar presente la espontaneidad de la respuesta. Sí, porque hay un montón de datos o de cosas o de gestos, ¿viste? Claro. Como de información más allá del dato que a mí me gusta captar. Y que me doy cuenta estando ahí y haciéndola y mirando de un lado al chabón a los ojos y preguntándole y esperando y callándome algo que quiero decir, pero capaz que en ese bache que está dejando el chabón viene algo después. Sobre todo sabiendo que ese material no está en vivo, que lo voy a editar, que digamos, que tenemos todo el tiempo del mundo, entre comillas. Y eso, bueno, también me ahorró bastante tiempo, tener el material de la entrevista ya hecha, sabiendo más o menos
qué dijo y qué me gustó de lo que escuché y con qué lo puedo conectar, me ahorró bastante tiempo. Pero sí, fue obviamente un compromiso que me agarró justo a fin de año, con lo cual no me compitió con nada. O sea, Claro. todas las cosas que me fueron surgiendo laborales, o las pausé o las hice, pero muchísimo más, no sé, como fue full prioridad el documental del Quilmes, un poco porque me tocó en esa época de año donde no tenía radio, donde no tenía, o tenía, pero ya estaba terminando. No tuve ningún tipo de vacación, ahora voy a tener una en la semana que viene porque no paré un segundo. O sea, Claro. yo sigo en el 2024 todavía. Claro. Le contamos a la gente, es 24 de abril, donde estamos grabando, del Volvemos para 2025. atrás. Pero yo sigo en el 2024. Y sí, la verdad que fue sentarse, culo, silla, no hay otra vuelta. ¿Cuántas horas le metías por día? La verdad que no sé, un montón, digamos. O sea, Ya en si un no caso todo sabés el es día. porque eran una bocha, sí. No, sí, totalmente, no sé si quiero saber. Porque, de verdad, y también había cuestiones de, te iba a decir algo. Sí, de entender un poco el timing, el ritmo, la forma. Por ejemplo, yo sabía que el momento de Charly García, ¿no? Seminario 2004, era un momento que estaba en boca de todas las personas involucradas en lo que es la producción Claro. del documental. Entonces, no fue lo primero que hice, digamos. Te diría que fue casi lo último. Porque me copa, obviamente es un momentazo y Claro, pero está hecho recontra. solo el momento. Un poco está hecho solo y mi desafío era generar un poco todo alrededor para que ese momento se luzca como se tenía que lucir. Claro. Y que no sea nada más el momento. Si bien en el documental musicalmente está muy presente esa canción, porque a mí me parecía que el valor documental estaba ahí también. Sí, como que lo esperé, como hasta que en un momento, una noche me acuerdo que le escribí a Seba Chávez, el periodista que te decía, Sí. un mensaje de las 3 de la mañana que él por supuesto leyó al otro día, lógicamente. Le dije, creo que me inspiré y tengo lo de Charlie. Todo tomado en la compu, te imagino. No, todo, pero niño rata total, 6 termos de mate, 4 Red Bull, Sí, sí. 8 cafeteras. Y lo encontré. Y después de eso grabamos la nota con los Piojos, Ahí va. en donde también busqué algo relacionado con eso y por suerte logramos que ambos, Ciro y Piti, que fue la única nota que dieron después de que anunciaron Claro, después de la su vuelta. regreso, creo que fue la única, por lo menos hasta el día de hoy es la única. Sí, de ellos dos Y juntos. exacto. De hecho, yo me saqué una foto después de la nota que no publiqué hasta que salió el documental y me dijeron, nadie tiene esta foto, me dice. Claro. Bueno, tranqui, Si digo, no la me pasa nada. publicabas, quemabas todo. Sí, nada, no igual, yo cero. No. Realmente priorizo mucho el trabajo y no otro capaz que con tal de ganar 3 likes más sube la foto. Claro, ¿Viste? sí. No es mi caso. Entonces, sí, y en la nota con los Piojos encontramos un momento de ellos entendiendo, dándose cuenta, o no dándose cuenta, pero entendiendo que estaba bueno que digan algo piola y los dos, Ciro y Piti, viste, como que, ok, y se tomaron ese ratito para hablar de eso. Entonces, entre lo que ya teníamos armado, que también es mucho de la interna de ese show o de esa época de Charlie, y de cómo llegaba a cualquier hora y de que lo esperamos 1000 horas y no llegaba y de repente aparece. Eso creo que está, desde el montaje está contado también. Los editores, o sea, yo edité lo que es guión y después estaban Pablo Notariani y Pablo Martín, que son dos editores de la productora que es Nonstop, que se encargaban como de masterizar un poco esa idea, ¿viste? De encontrar, y Pablo Martín, ponerle, es el que diseñó el sonido, digamos, el colchón que está en la misma tonalidad que Seminario antes que entre. Hay todo un laburo también que a mí me interesaba que sea de esa manera. Claro, un laburo Porque sonoro. yo trato de hacerlo de esa manera en las cosas que hago, con otro nivel, obviamente, pero como que sea como si fuese un documental aparte ese momento. Y entonces está contado de eso, la lluvia, el sonido, la calidad en la que se ve Charlie, que no, hasta el documental no se había visto en esa calidad, más allá que todos vimos ese momento un millón de veces, no estaba así con ese grano fílmico que está bueno. Entonces con el ingreso del testimonio de los Piojos fue como,
tomó una forma así, power. Claro, se impulsó un montón el momento. Bueno, Pero ya que estamos hablando de las entrevistas, vos entrevistaste un montón de gente para el festival, tanto músicos, organizadores, de toda esa gente que entrevistaste. ¿Cuál es la entrevista o la data que más te sorprendió? Una de las que más disfruté es a uno de los organizadores, al productor general, que se llama Sergio Checha Lavie. Porque tiene mucha data logística de ponerle el minuto a minuto de lo que fue. Saber si se suspende o no el show de Foo Fighters en el 2012, ese que tenés en ese DVD oficial claro. que tenés ahí. Bueno, el chabón hizo todo un minuto a minuto espectacular. Yo lo escuché. Qué momento, además. Lo estaba editando en mi cabeza mientras lo estaba escuchando, ¿viste? Fue como, qué bueno que está el chabón, ¿viste? Me acuerdo de terminar la nota y decirle, chabón, sos lo más grande que hay. Eso lo disfruté mucho. También la de Matías Loiza, que es también este promotor que te decía, que cuenta mucho de la importancia que tiene la paleta más underground dentro de la gestación de un festival, más allá que vos compras el ticket, o la gran mayoría porque toca tal o cual, y atrás de eso hay como una cosa que se va cocinando, que hace un poco a las escenas de cada época, y un poco los festivales funcionan para que eso pase. Eso está bueno. También lo que fue Gorillaz Trueno, él lo gestó también, él hizo esa conexión, entonces contó detalles de eso, contó un poco cómo fue ir a negociar a Los Ángeles para que Foo Fighters venga. Claro. Toda esa cosa a mí me vuelven loco, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Sí. Y uno más te iba a decir. Hay otro chico que se llama Bruno Mencia que trabajó y trabaja con Piti Álvarez, con Intoxicados, en un momento la pata más de diseño y de puesta en escena. Y contó varias cosas que por una cuestión de corte, obviamente, las notas duraron un tiempo que no está reflejado toda la nota del documental, porque si no duraría 6 horas y media, pero contó muchas cosas referidas a las puestas de escena de shows Intoxicados dentro del marco del Quilmes, y particularmente una que sí quedó, que es la vez que en 2007 hicieron una especie de parodia o de homenaje a Grandes Valores del Tango, que le pusieron Grandes Valores del Rock. Lo condujo Daddy Brieva en el medio del show del Quilmes Rock de Intoxicados, que no era la banda que cerraba. Hicieron como una apuesta, ponían mesas en el escenario, estaban los padres de ellos, estaba la madre de Pete y Cristina. Entonces hay un costado menos salvaje de Pete contado, que a mí me parece que está bueno, porque está bueno, sí. Un amigo, Adrián Lackerman, también un guionista y creador y crack, me dijo eso, como que es más tierno y juguetón y no tan rockero drogón el documental. Claro, y en un sentido a mí me gustó, digamos, porque tiene obviamente esa la cuestión de más salvaje, pero no tiene el reviente, no está reforzado el reviente. A mí eso me copa, creo. Claro. Como que no porque no haya un valor ahí, pero sino porque no, creo que ya todos conocemos esa pata. Claro, está bueno conocer la otra, y la otra faceta. Claro. Está bueno. Me parecía que eso estaba bueno. Qué bueno. Y salió también como una especie de crossover con Tiranos Temblad, además, ¿no? Bueno, puedo hablar 2 horas de eso si querés. Lo amo. Agustín, un genio. Carac. No, Agustín Ferrando. Y Fer también. Claro, su compañera. Que trabajan a la par. No, espectacular. Que gran experiencia. De Trueno, cuenta momentitos de Seminare. No creo que haga falta en este podcast aclarar qué hace Tiranos Temblad, ¿verdad? No, ¿o sí? Ni lo va a formar parte de esta temporada también, Agustín. Bueno, espectacular. Hablé ayer con Agustín, le mandé un mensaje porque salió en Todo Pasa, que es el programa donde yo hago las columnas de radio. Claro. Y un ratito antes de que yo vaya, salió él porque se cumplían 20 años de YouTube. De YouTube. Obviamente el protagonista ineludible de esa historia. Increíble. Bueno, eso en un momento me comentaron, está Tiranos Temblad. Él había hecho un video para su canal del Quilmes Rock que se publicó cuando anunciaron la grilla de bandas. Exacto. Yo formé parte de esa comunicación desde un lado más de mi cuenta, de ir a cubrir ese evento, que fui con Quilmes. Y había visto ese video que después se proyectó en ese evento. Y entonces en un momento me cuentan que
estaban con ganas de que él participe del documental, algo que obviamente yo celebré mucho. También era un desafío entender cómo, o sea, vos cuando tenés la hoja muy en blanco decís, bueno, bueno, capaz en ese contexto sí fue como, ¿de qué manera incorporamos esto? Y él también un poco sentía, él te lo va a contar mejor si quiere, pero como, bueno, yo ya hice el Tiranos del Quilmes Rock, ¿qué más podemos hacer? Entonces eso también fue como un momento de pensar, todo a la vez, en este tiempo medio maratónico, es hacerme el cuestionario que vienen los tipitos, Tiranos, pensemos de qué manera, hay que editar esto, pensar un poco y tomarme el tiempo de encontrar qué manera él quería y de qué manera también nos servía a los dos. Claro. Y entonces yo, en algunas cosas de archivo que iba encontrando, que estrictamente no me servían necesariamente para mostrar lo que yo estaba contando, sentía que a él capaz sí. O sea, no sé, un paño del lugar. A mí capaz me servía para cubrir una parte, pero él con eso, yo le decía algo que le gustó, que es como vos con una aceituna haces una picada, digamos, porque es como un segundo de 3 chabones con 3 remeras diferentes y vos de eso te agarras de cada remera. Claro, tiene una visión certerísima, ¿viste? De encontrar cosas, grande. Es un crack. Sí, tiene una sensibilidad que a mí me fascina, obviamente. Entonces creo que nos entendimos bien en esa dinámica. Y bueno, y empezó a pasar eso, y encontré en el archivo también que hay un protagonista de un video de Turf que se llama la canción Yo no me quiero casar y usted, que es del año 2002, creo así. Claro, ese es medio como el cierre del documental, ¿no? No, eso pero es un momento de clímax bastante lindo cuando lo encontrás al bailar. Se reviralizó. Claro, se viralizó por todos lados. De hecho, estuvo él en vivo cuando tocaron. Sí, eso fue como un spin-off que termina pasando. Un cierre de círculo. Qué búsqueda esa. Te escuché la anécdota que contaste. Eso fue, de buscar con tu compañera al bailarín. Porque, ¿cuántos años pasaron? Como 20 encima. 22. Sí, no te voy a aburrir contándolo de nuevo, pero quiero decir, con encontrar, el chabón se subió al show de Turf en 2003, entonces eso también fue para la Tiranos. Ahí va. Y de repente le digo, che, ¿y si reaccionan los Turf a este Tiranos? Porque el documental tiene mucha dinámica de estamos viendo algo y de repente está el artista, el protagonista, viéndolo en una tablet. Bien. Y de repente tengo el audio, hace poco lo busqué, digo, y un audio que le digo, che, pará, ¿y si buscamos al pibe? Uy, sí, como ese CB muy de proyecto más chiquito, ¿viste? No pensá que un documental de estas características es una charlita así de 2 audios de YouTube. Claro. Sí, muy divertido. 2 boludos hablando así. Claro. Corte A, el pibe en el Quilmes Rock 2025 subiéndose con Turf a bailar, ¿viste? Como está bueno que en el living de mi casa se haya gestado esa cosa. Claro, buenísimo, boludo. No porque me esté atribuyendo cosas, sino porque, bueno, una idea que surge, está bueno también eso, como mensaje para un podcast está bueno, como una pequeña idea puede viajar más de lo que uno piensa. Entonces llamamos al pibe, el pibe vino al documental, también eso fue un desafío, que venga, que quiera, que no se sienta que, no sé, mal, o vení, hace tu gracia, no, para este pibe, quién es, dónde está, cómo se llama, qué cara tiene familia, a qué se dedica ahora. Y bueno, ahí se generó ese cruce con los Turf en el documental, que eso fue una de las cosas que más se viralizaron. Sí. Y una idea que también defendí, como diciendo, no, pero el pibe el pibe, que venga el pibe. Claro. Bueno, y ahí tenés. Esas pequeñas como maneras de ir avanzando y que después pasen esas cosas. Obviamente después que pasan, sí, ahora se sube al Quilmes y está buenísimo, y ayer lo vi. Ayer fui a la fiesta de Mega, que nombraste la radio hace un ratito, sí. y lo invitaron, y me lo crucé y me saqué una foto con Emiliano Cortés, se llama, crack. Que al final se casó, tuvo hijos, todo lo contrario a lo que decía la canción. Exacto, bueno. Eso también, la chica de prensa de la nota, la que gestaba la producción periodística diciendo, che, viene tal banda a tal hora, Mayra,
me dijo, no, el que escribió la canción fue Joaquín, yo me casé, tuve hijos. Como, y un productor me dijo, hacer esa pregunta, como, y yo le dije, lo va a decir él solo. Claro. Y terminó pasando así, tal cual. Tipo, el hijo dijo como él traía ese chiste y lo quería decir, y yo entendí que iba a ser así, y fue tal cual así, también por eso fue un golazo. Y aparte Joaquín y Lea de Turf, que son dos bestias, y o sea, pusieron un moño ese momento Claro. espectacular, de dar un remate y también el docu desde la edición encuentra un remate cortando ese momento en un momento clave, que obviamente ellos siguieron charlando y otras cosas, pero como que hay como una intención de que eso, te casaste, no y Joaquín le dice, no entendiste la canción, claro, se llama Yo no me quiero casar y usted, y vos tenés familia, y bueno, risas, corte. Y eso se proyectó, el docu se proyectó en un cine acá en un shopping cuando se lanzó, y ese momento yo lo tengo grabado desde mi celular, porque es muy loco tenerlo grabado con ambiente, Claro. risas en ese momento, de risa como si nos estuviésemos viendo, no sé, tipo Capusotto, ¿viste? Claro, sí, sí. Espectacular. Qué momento, qué bueno. ¿Y de rock uruguayo, qué conoces? Además de La Vela, No Te Va a Gustar y todo lo 11 tiros. Bueno, ese tiro, el cuarteto me imagino que también. Ah, bueno, obvio, sí, claro. Bueno, Martín, que nombrabas antes. Ahí está. Drexler me gusta mucho. Ahí va. Jorge, viste que son 3. Jorge, perdón. Voy a cortar la nota y voy a decir, qué pelotudo, no nombré a tal, a tal, a tal, a tal. Bueno, Rada, todo Claro. el. Pensá tranqui que el lo estamos universo grabando, Rada. así que no hay problema. Tenés razón. Rada, un crack. Todos sus hijos, viste que Sí, por eso digo, Matías toca. Matías y Juli. Yo te recomiendo, Sí, obvio. de los 2000, una banda que se llama Sordromo. Mira, esa no la tengo. Muy buena. A fines de los 90 hubo un sello medio independiente que se llamaba Koala Records, que editaba todo lo que era rock alternativo, medio new metal, medio post-grunge, medio por ahí. Entonces todo lo más raro salía por ahí. Lo que sería el tipo, no sé, Lichi Discos en aquel entonces. O Entiendo perfecto. Medio por ahí. Entonces sacó esta banda que se llamaba Sódromo, que lo producía Campodónico. Boludo, cuando te escuché me acordé de Juan y dije ahora lo nombro, pero espectacular. Un grosso. Claro, con el Peyote Asesino, toda esa movida espectacular. Claro. Bueno, Santolaya, que vos lo entrevistaste a Gustavo, un genio mal. No. Que también Santolaya produjo un disco de La Vela, me parece, 1 o 2 discos de La Vela. Sí, a Contraluz, me parece. A Contraluz seguro, y el anterior, que no me acuerdo el nombre, el que tiene el viejo. O ese ya Contraluz. De Bichos y Flores lo produjo Campo. Ah, de Bichos y Flores me parece que Santolaya, pues No, pensé que... porque ese ya... ese salió por Koala Record también, que era la distribuidora esa de acá. Después hay otra que se llama Loop Lascano, que está Bien. bueno. Hoy por hoy son la banda que se llama Socio. Siguieron con otra formación y eso. Ok. Una que se llama Elefante, medio new metal, también así como medio melódico. Bien de los 2000, viste, era como lo que sonaba en el momento. Entiendo, perfecto. Los Supersónicos, que era una especie de medio surf, medio new wave. Cantaban en inglés. Era raro para ese entonces en Uruguay que existiera una banda cantando en inglés, para que eran como estos cipayos, hijo de puta, cantan en inglés. Entiendo. Pero estuvo súper bueno. Después te comparto algunas más. Sí, vos lo te iba a decir exactamente eso. Te interesen porque hay ahí un laburo sonoro que estaba muy en paralelo con cómo sonaban las bandas nuevas en ese momento, o sea, ya sea en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde fuese. De hecho, hasta hay una banda que es Super The Strokes y Arctic Monkeys, que se llama De Sus 4, como el acorde igual, y tiene todo ese espíritu, hasta ese look. Y eran de acá de Uruguay, que no lo conocía nadie. También tiene esas cosas en rock uruguayo que como no sale mucho del país, queda acá en la vuelta, y entre que Uruguay es pequeño, entonces terminamos escuchando 300 personas la banda nomás. Por cuestión demográfica. Entiendo. Pero hay un montón, bueno, te lo paso, sí, lo paso y lo escuchás. Sí, boludo, re. No, Campo recontra. Estaba pensando en él mientras te escuchaba. Crack también. Tengo buena onda, tengo que grabar algo con él. En un momento tenía la oportunidad y yo no podía. Un poco también por esto del documental, pero
me muero ganas de Claro, grabar algo con él es él. súper accesible también. Él es lo más grande. No, lo conocí en persona cuando fue a Todo Pasa. Ya yo hice una columna de él Claro, estuvo el año eh, pasado, en Todo Pasa. y al tiempo fue al programa y ahí lo crucé. O sea, yo ya llevaba otra columna, pero él se había quedado copado y la había compartido, ¿viste? Cuando pasan esas cosas está bueno. Y entonces pegamos buena onda y todo, y cada tanto había un mensaje y lo mejor, y sí, se nota que es un tipazo y súper, súper perfil bajo que es algo que me encanta. Claro, y además un cross, él es muy creativo, porque hay violas del Peyote, que el Peyote es medio como una banda de rap, metal, new Sí, metal, claro, una claro, cosa claro. así. Y el tipo te mete acordes de una chacarera con una guitarra afinada en drop D de 7 cuerdas, Muy y lo bueno. hace con una parsimonia y hace una mixtura del otro rapeando, la banda sonando con todo, y Bueno, él tocando una bajo canción que fondo parece mismo. Horacio Guaraní, viste, un crack. Bajo fondo mismo, digo, también es una cosa muy marciana Claro, bueno, bajo de fondo cómo es el está también Luciano Superville, que es Superbeat. un músico uruguayo que tocaba en Plátano Macho. Plata de Macho tal, muy pibito aparte cuando surge Bajo Fondo, Sí, tengo entendido como era muy peque, que Juan creo que lo agarra. Sí, y esa cruza, ¿no? De hacer música de raíz con una conexión más electrónica. A él lo había escuchado que los discos de Saint Germain, creo que es, sí. que tienen como esa especie de cruza de estilos, como un poco la refe de lo que fue Bajo Fondo, que sí, es un tremendo proyecto. Y tiene también un proyecto que se llama Suma Camerata con el cantante Traidores. Traidores fue una banda de punk muy importante acá en el Uruguay. Ujú. Lo sigue siendo. Ya son tipos de más de 50 pirulos que están rockeando. Pero tiene un proyecto así que hacen tipo música medio como de cámara, pero mezclado con música electrónica. Tipo cuerdas. Ok, Lo cantando con una voz así, bien rasposa, bien de whisky y puchos de pan rocker, con Luciano Superville bien. tocando. A veces se suma Pedro Dalton, que es el cantante de Buenos Muchachos, que capaz Sí, señor. escuchaste. Y está muy bueno ese proyecto. Suma Camerata se llama. Muy bueno, Divino. Para todo. muy bueno. ¿Cómo te ves para la próxima un documental rioplatense musical? Me encanta. Me parece espectacular. Ah, Sí. no, hay mucha data, mucha más data de la que yo puedo pescar. Pero sí, 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 obviamente tiene mucho recorrido y debe haber seguramente muchas cosas audiovisuales referido a la música de allá. Sí, No, sí. me encanta hoy. ¿Qué planes tenés a futuro, así, laburos de contenido, Fede? Ya para ir cerrando así, así no te robo más tiempo. Dale. Gracias por el tiempo, ¿no? Por favor. Em, bueno, hay dos puntas ahí de un poco atado a lo que hice con esto de Clima Rock, pero no sé si ocurrirán todavía. De hecho, hoy, en un rato, tengo una charla por ese tema. Así que eso, veré si eso se puede hacer, si se avanza, si me dan los tiempos también a mí. Me gustó un poco esa experiencia, más allá de toda la cuestión de tiempos, creo que fue una cuestión circunstancial, en este caso lo de Kilmer Rock, Claro, lo harías de vuelta. pero lo haría de nuevo, pero obviamente en unos tiempos más lógicos. eh, pero sí, sí, me siento que hay algo piola ahí. Va, a mí me gusta, ¿viste? En el ecosistema de creadores de contenido, llamarlo como quieras, de música, eh, a mí siempre me gustó más hacer cosas. Comencé haciendo cosas más de bolsillo, como la que te contaba antes, que después fueron tomando más forma Sí. y metiéndose en un terreno más de contenido más largo, en plataformas donde se ve el contenido más corto, como puede ser Instagram, tipo una nota con Santolaya que dura 10 minutos, una nota con Woz, una nota con... no sé. Entonces, un poco el universo de lo que es ese contenido, a mí siempre me sentí medio bicho raro, digamos, en ese coso, y también marcó un diferencial, me parece, o es lo que me comentan. Sí, sí. Entonces, entre hacer cosas más clickbaiteables o más de TikTok, que está buenísimo y que me encanta y que sigue un montón de gente que lo hace,
encontré, creo, en este universo del documental un poco más algo que bueno, capaz no es tanto, en ese caso, poner tanto la cara, sino la pluma, digamos. Entonces, Claro. o la marca. Sí, sí. Y me parece interesante eso, como recorrido, como posibilidad, como manera de volcar un montón de ideas. Eso está bueno a veces también, lo digo, sobre todo en estos espacios, viste, que capaz hay gente escuchando con inquietudes, que pensar eso, viste, ¿esto qué es? ¿Esto es una columna o es un tweet? Claro. ¿Viste? ¿Es una story para decir algo o tengo un pequeño hilo donde tirar y acá hay 20 minutos de algo, ¿con qué lo conecto? O es un documental para una plataforma y yo estoy haciendo una columna. Va, sí, O sí, sí. es un posteo. Eso, viste, como empezar a entender eso está bueno. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo sigue el docu? Se puede ver en Disney Plus para la gente que está en Argentina, pero lo vas a rotar por algún lugar, se puede rotar, queda ahí. El documental se llama Quieren Rock. Está en Argentina, disponible en Disney Plus. Tienen que buscar ahí Quieren Rock. O en Flow. Buen flow también. En Flow también buscan Quieren Rock y aparece, dura hora 10 y están Los Piojos, están Catupecu, bueno, 1 millón de bandas que participaron de ese festival, cosas de archivo, notas de Papo del 2003, notas de Pity del 2003, Va. de Charlie. Y sigue de esa manera. La cuestión más que tiene que ver con eso que decís de girarlo, me encantaría, o sea, proyectarlo donde se pueda. La verdad que no tengo tanto la potestad en ese sentido, digamos, es como, entiendo que los organizadores de querer hacer eso, ¿Depende más de Pop Art y de Quilmes que de vos? sí, yo creo que sí, o de algún acercamiento que haga yo a ellos y que obviamente el OC viene por ese lado, que estaría buenísimo. ¿Quedó mucho La verdad, material fuera para hacer un Director's Cut? sí, sí, obvio. Sí, 100%. Sí, sí, está bueno eso. Sí, en el camino vas tomando muchas decisiones que después, viste, las seguís bancando. Mm, Por suerte, podría pasar que no, pero me claro. pasó que sí. Pero sí, en el camino te vas. También el laburo que vine haciendo estos años, más allá que tiene otro recorrido y otra escala, me sirvió mucho para tener el estómago suficiente para decir, esto no va, lo siento, adiós, perdón. O plantarme cuando alguien me dice, che, esto no, pero sí, pero no. Bueno, tampoco es que todo lo que yo quise está ahí, ¿no? Y bueno, Claro, sí, hubo sí. hacer condiciones, pero bueno, eso que capaz lo charlamos en otro episodio. Ya hablamos en otro, sí. Lo charlamos en otro. Fede, muchas gracias por el tiempo, por el aguante, por el interés, A vos, amigo. por esta charla preciosa. Te ven en Todo Pasa. ¿Cuántas veces estás yendo? Estoy yendo cada 15 días, los miércoles, a eso de las 2:30, 3 de la tarde, acá en Todo Pasa, en Urbana Play. Acá se escucha, Hacemos tiene dial Urbana columnas. Play, además. Tiene dial, Sí. Que no espectacular. recuerdo cuál es, pero tiene dial en Uruguay porque se consume acá. Sí, sí, buenísimo. Sí, ahí hacemos columnas hace ya un rato largo. Ahora las estoy haciendo cada 15 días, que me copa porque me permite, sí, desarrollar cosas. Ayer hicimos una sobre Epecuén, que es Villa Epecuén es un lugar acá chiquitito, antes de cerrar, perdón. Un lugar acá que en los 80 tuvo una inundación, producto de distintos factores, se inundó y los habitantes tuvieron que abandonar el lugar. Eh, un lugar inundado que en 20 años fue bajando el agua y quedó como un lugar que el agua tenía mucho componente de sal, entonces tipo todos los árboles quedaron blancos, quedó como una especie de lugar medio post-apocalíptico y se hicieron shows ahí, videoclips, tapas de discos, tocaron los fundamentalistas del aire acondicionado en pandemias, tocaron ahí en un streaming, el Indio hizo fotos, entonces hice una columna sobre eso. Y bueno, eso estuvo bueno, hacer cada 15 días te permite como esa distancia que te decía antes de che, esto sí, esto no. Claro. Tengo un poco más de margen para hacerlo, que es como me gusta más, o como me está gustando más a mí trabajar y por suerte ellos me lo permiten. Claro, laburás mejor, con más tiempo, más holgado. Puedes hacer mejores Sí, cosas. en una lógica de mercado, tipo, no, es como también medio a contracorriente, Claro, pero a mí me gusta hacer así. ahí va. Bien. Fede, muchas gracias por el tiempo. A Te vos. siguen en redes sociales como Fede Vareiro, en todos Sí, señor. lados, de la Gracias, misma sí. manera. Vean Quieren Rock,
los que lo pueden estar viendo desde Flow o desde Disney Plus. Nada, Fede, muchas gracias por el agua. A vos, Max. Estuvo buenísimo. La pasé increíble. Muchas gracias por tu espacio. La pregunta es un podcast producido por Metamorfosis Prod, producción general y edición a cargo de Max García, artísticas y portadas a cargo de Rocío Sosa Machado. Si te gusta el podcast, no te olvides de seguirnos en redes sociales como @lapreguntapodcast. También podés seguir a Metamorfosis Prod en todas las redes sociales para estar al tanto de nuestro contenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos nuevamente